para repasar la escuela sabática del viernes y sobre todo meditar, porque la escuela sabática es para meditar todos juntos. O sea, hay como 3 preguntas y 4, perdón, para dialogar y reflexionar sobre la escuela sabática. Sí, porque la verdad es que es necesario reflexionar de la escuela sabática. Elena White siempre nos dice la verdad, dura pero con amor. Algunos no creen en ella, pero yo creo, la verdad, yo creo, igual porque uno es de cuna, la verdad es que uno le es más fácil creer cuando lo criaron así, pero cuando alguien tiene dudas, la verdad es que es más difícil. Yo he tenido la oportunidad de lidiar con varias personas que no creen en la profeta. Sin embargo, uno con amor tiene que darle la respuesta ahí y, y bueno, uno tiene que lidiar con amor siempre y a través de la Biblia, siempre, y con un buen fundamento. Génesis 3, del 2 al... perdón, Eclesiastés. Sí, Génesis 3. Génesis 3, Eclesiastés 2, 18 al 23, Efesios, pero yo solamente subrayé anoche, perdón, Génesis 3 y Eclesiastés. Vamos a la Biblia, por favor. Qué bonito abrir la Biblia en la mañana para comenzar seguros. Así nos facilitamos el cuidado del Señor, la presencia de Dios. La verdad es que Génesis 3 ya lo sabemos todos, así que nos vamos a ahorrar un poquito. Pero yo quiero leer el versículo 15 con ustedes. ¿Se escuchan a mi gato? Ahí está mi gato, siempre apañando. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Quién tiene Eclesiastés 2, 18 al 23? Por favor. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Ya, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También, también esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? ¿Con qué se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y Efesios 6, 6 al 8 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Más que nada la escuela sabática reflejó esta semana la bendición de lo que es el trabajo. Da algunos aspectos de la Biblia, unos aspectos cristianos que es la mayordomía, que lo vimos ayer, la espiritualidad, vimos también lo que es la disciplina también, y lo otro no recuerdo. Ahí en los comentarios me lo pueden recordar. Y nos da aspectos cristianos, ¿no? Cristianos que son muy importantes. Salomón dice ahí, como Janine pudo leernos, ¿qué pasará con mi descendiente? ¿Qué pasará con las personas que me reemplazarán cuando yo muera? Entonces, eso trajo aflicción a mi espíritu. Esto también es vanidad, esto también es un vacío, el Chebel Chebelín. Es en vanidad de vanidades. Entonces, esto es un vacío también. Y Salomón tenía razón. Después de su reinado, Israel se dividió y quizás Salomón no sabe. Salomón ahora está en la tumba. Y Salomón no sabe toda la desgracia que ocurrió porque Israel se separó. 10 tribus al lado
sur y 2 tribus al lado norte, lo que es Judá, y una pequeña porción de Benjamín. Salomón no supo eso. ¿Por qué? Porque su trabajo al final no la pudo consagrarla bien al Señor. Entonces, una de las enseñanzas que nosotros podemos sacar aquí que Salomón, o la consecuencia de trabajar mal, o la consecuencia de trabajar pero sin Dios, porque él siguió en el reinado porque después se arrepintió como un hombre de Dios, pero eso no lidió con las consecuencias, no lidió con las consecuencias que él después tuvo que ejercer y que él después no supo. Entonces, como dice la escuela sabática más abajo, en el día viernes, depende de nosotros si el trabajo es una maldición o bendición. Lastimosamente, post-Salomón fue una maldición, lo que él le ocurrió sin saberlo, porque después su hijo Roboán, desde Roboán hasta Sedequías, que fueron 20 reyes que, como dije anteriormente, todos hicieron lo malo, por ahí 3 hicieron una reforma religiosa, pero igualmente hicieron lo malo ante los ojos de Dios, igualmente se edificaban altares ahí en los montes o en los cerros, y no se pudo lidiar bien con eso. Aquí hay una pregunta que dice, ¿es posible que hayamos convertido en una maldición por la monotonía, el exceso de trabajo y la sobrevaloración de su papel en nuestra vida? Cualquiera que sea nuestra situación, debemos aprender a poner el trabajo en una perspectiva adecuada. Y la educación cristiana debe ayudar a capacitar a las personas para asimilar el valor del trabajo y al mismo tiempo no convertirlo en un ídolo. Ya. Y aquí me voy al clímax de lo que dice nuestra tía Elena. Cuando Elena White habla en el libro de la educación, cuando el libro de la educación habla justamente de educar en el trabajo, educar en el habla, educar inclusive, en la educación habla de todo, ahí tengo el libro. Lo leímos ahí como Facultad de Teología el año 2018, el primer libro que me leí entero, Elena White. Y me lo hicieron leer, y la verdad que me gustó mucho. Uno cuando lee a Elena White, como que, y cuando lee libros completos, como que todos los libros se convierten en favoritos. Y ella en la educación habla del trabajo, habla de ahí después comparto el capítulo, habla de cómo debemos ejercer el trabajo para que sea una bendición. Y la escuela sabática extrae eso, porque Elena de White habla de la mayordomía en el trabajo, habla de la espiritualidad y habla también de la disciplina que debemos tener en el trabajo, habla de la importancia de levantarse temprano, la importancia de acostarse temprano. Algunos de nosotros pecamos ahí hablando en el grupo, y es cierto, es cierto lo fuerte que es Elena de White, pero ella dice que es un pecado ir más allá de las leyes naturales en el sueño. Entonces, y no es bueno para la salud, dice eso. Todo lo que no es bueno para la salud claramente es pecado. Es pecado. Entonces, eh, por las cosas pequeñas que nosotros hacemos, como consecuencia, el trabajo se deteriora. Como consecuencia, el trabajo no se hace al 100%. Por eso nosotros vemos a algunos pastores estresados, vemos a algunos líderes de iglesias estresados, vemos a algunos directores JA que renuncian a su función porque el trabajo les pesó. Vemos cómo muchas personas, nosotros los vemos espirituales en la junta de iglesia cuando nosotros votamos por aquella persona, porque la vemos trabajando bien, la vemos que ella ejerce una buena labor, pero al momento de ponerle una carga entre comillas, o a una responsabilidad, a algún directorio, al fin y al cabo, a veces, no digo la mayoría, lo dejan ahí porque la carga es mucha. No hay apoyo, no hay espiritualidad, etcétera, etcétera. Así como hemos visto que en varios grupos de WhatsApp de líderes en el cual yo estoy, se han ido porque ha sido mucha la carga. Claramente eso es una consecuencia de una acción que se efectuó en el pasado. Es una consecuencia. Hay problemas familiares y todo eso, lo cual casi todos tenemos. El liderazgo es uno, y el liderazgo deben haber personas específicas para ejercer ese trabajo. Y aquí Elena de White es bien sincera, la verdad, es bien sincera,
porque declara que Dios tenía la intención de que este mandato funcionara como una bendición. Y te das cuenta de lo que estoy diciendo. Cuando yo estoy relatando lo que relaté anteriormente, se convierte en una maldición, en una carga, en un chevel chevelín, en una vanidad de vanidades, en un vacío. Entonces, se convierte en una maldición y se convierte en un pasado que uno es, por ejemplo, en un trabajo que a uno nunca le gustó, la verdad. Y lo recuerdas con amargura. Y entonces, el N. White tiene razón aquí, que la vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Me salió lo antorcha de luz, amor. Y era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder los apetitos y las pasiones para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y de la degradación del pecado. Como dije anteriormente, el trabajo tiene una conexión con el pecado. En vez de guiarnos al pecado del trabajo, el trabajo lo que quiere es guiarnos a una bendición de amor de Dios, una conexión con Dios. Vemos muchos ejemplos que dentro del trabajo hay pecados corporales. En el antiguo Israel, yo quiero ser bien claro en esto, bien enfático, porque en mi corta vida de cristiano adventista, o en la Facultad de Teología o en la Universidad Adventista de Chile de 5 años, he visto cómo dentro del trabajo hay pecados corporales. Se han visto como líderes de iglesia, los han sacado porque dentro del trabajo hubieron pecados. En el antiguo Israel, los hijos de este líder religioso, ahí que quemaron incienso extraño en el santuario de Dios. Gracias. Los hijos de Eli, ¿no? No, nada que ver, ese es papá de David. No recuerdo tanto. Y ahí hubo un pecado corporal. Los reyes pecaban y hacían pecar a su pueblo. Entonces, habían pecados corporales en el antiguo Israel. Y si habían pecados corporales o de organización, ¿cómo no los va a ver acá ahora en el pueblo de Dios? ¿Cómo no los va a ver en la iglesia adventista del séptimo día? Decimos que la iglesia adventista del séptimo día debe ser perfecta, pero si la Israel es literal, fue imperfecta, ¿cuánto más la iglesia de ahora? Entonces, ahí hay que tener un poquito de conocimiento de lo que está ocurriendo, porque dentro del trabajo, el mismo ser humano y el mismo pecado, hace que el trabajo sea una maldición y termine chocándonos, por así decirlo, a todos. Por eso ella habla de los apetitos, ella conecta el trabajo con el apetito, conecta el trabajo con la disciplina, conecta el trabajo con el amor, conecta el trabajo con muchas cosas, porque todo está relacionado en el trabajo. Yo vivo trabajando, uno vive trabajando, ustedes viven trabajando, ya sea de contrato o no. Trabajan por fe, trabajan por dinero, no lo sé. No sé cuál es la motivación tuya, no sé cuál es la motivación de nosotros, pero Efesios claramente, y Gálatas 1:10 claramente, y Colosenses capítulo 3 claramente dice que nosotros tenemos que trabajar con Dios y no para los hombres. En casi donde nos pasamos más tiempo. Claro, eso es un trabajo también. Todo casi es un trabajo. Entonces, el trabajo con Dios, para finalizar y ir al clímax, el trabajo con Dios es una bendición, porque el trabajo no fue maldito. Cuando Dios, la palabra maldecir en el hebreo, solamente Dios tenía la capacidad de maldecir, y solamente Dios le daba la autoridad a tanto reyes como patriarcas de maldecir. O sea, el acto de maldecir era un acto también solemne y divino, porque cuando Abraham maldijo, si no recuerdo, a Sem, creo que Sem fue, ahí me hacen recordar, fue maldito él y su descendencia, y de ahí vienen los semitas. Entonces, el acto de maldición en el antiguo Israel recaía para la descendencia también. Entonces, como el acto de maldecir recaía a la descendencia, cuando Dios maldijo al hombre y a la mujer, recayó a la descendencia de la mujer también, y hasta nosotros.
y maldijo también la tierra, maldijo al hombre, maldijo a la mujer. Hasta ahora la tierra se ha visto maldita por la consecuencia del hombre. Y el juicio de Dios no solamente irán para las personas que hicieron mal a las personas, irán también, según Apocalipsis capítulo 7, capítulo 8 y 9, irán para las personas que hacen daño en la tierra. Entonces, todo lo que es maldito, Dios lo conecta con un cielo nuevo, una tierra nueva. Menos el trabajo, porque se seguirá trabajando en el cielo. Esto es, el trabajo será ahora una mayor bendición, no una carga, sino un disfrute, un deleite, porque Dios no maldijo el trabajo, sino que el trabajo seguirá. Es como el sábado, el sábado seguirá eternamente y de sábado en sábado te alabaremos, dice Isaías capítulo 58-53. Pero el trabajo en el cielo seguirá. Nosotros edificaremos nuestras casas, nuestros hogares. Ahí hace una alusión de que las familias se conocen, por ahí hay una disputa en que las familias no se van a conocer y todo eso. Yo creo que se van a conocer porque hay alusiones de que las familias se van a reunir. Los ángeles van a reunir a las familias cuando ellos desciendan con Jesucristo y los muertos en Cristo resuciten, y los ángeles, los mismos ángeles, reunirán a las familias. Alusiones que las familias se unirán y recordarán. Y también en el juicio comprobatorio nosotros comprobaremos cómo las personas fueron juzgadas. También hay una alusión a que nosotros recordaremos. Entonces, el trabajo, mis queridos, o como diría Marcelo, mis amados o mis amores, es una bendición y no una maldición, porque Dios no maldijo el trabajo, sino la bendijo. La bendijo a Adán, y la misma promesa de bendición que le dio a Adán también se nos da a nosotros. Esto es, si dejamos el trabajo en las manos de Dios, si dejamos nuestra espiritualidad en las manos de Dios, nuestros apetitos en las manos de Dios, nuestra lectura en las manos de Dios, y nuestra vida en las manos de Dios, y nuestra motivación en las manos de Dios. Que nuestro trabajo sea agradable para Él. Si hay alguien aquí que aún está buscando un trabajo o está pensando en qué estudiar, no lo sé, o si tienen personas que eh, le preguntan a ustedes qué hacer este verano o qué estudiar en la universidad, dejar todo en la mano de Dios y dejar que el Señor guíe es lo mejor que podemos hacer, pero también dejar también de nuestro esfuerzo al orar, al capacitarnos en la Biblia, en los testimonios del Espíritu de la profecía, y también descubrir ese talento, descubrir ese don. Siempre enfatizo, el don y el talento es importante para que nuestro trabajo sea una bendición. No podemos trabajar si nuestro don o nuestro talento no es para con nosotros. No podemos desarrollar un don ajeno si Dios no nos dio ese don. Tenemos que descubrir ese don para que nosotros lo desarrollemos, lo perfeccionemos y lo disfrutemos. Y para que esa motivación sea de Dios, no sea del hombre. Y también es necesario descubrir algunas cosas que nosotros no sabemos, porque según la psicología, Manuel Rodríguez, un psicólogo, dice que si nosotros, por ahí tengo el artículo, se lo puedo mandar, si nosotros nos desarrollamos en las cosas que desconocemos, estamos desarrollando el cerebro, y por ende estamos desarrollando algún don o talento que nosotros podemos perfeccionar y podemos hacer de nosotros, lo podemos hacer nuestro sin que se nos haya dado, sino que nosotros lo buscamos con una motivación sincera, una motivación buena. Así que también ese es un buen indicio. Preguntas para dialogar o desarrollar. Bueno, ya leímos Eclesiastés y aquí hay dos preguntas que me llamaron mucho la atención. ¿Cómo puede Salomón considerar, habla de mí, Salomón, cómo puede Salomón considerar que el trabajo es una bendición y una maldición? En el mismo pasaje de la Biblia, ¿cuáles son las sugerencias del texto sobre cómo podemos marcar la diferencia en la manera de abordar nuestro trabajo? Y aquí la otra pregunta que yo subrayé: ¿cómo podemos transmitir una actitud positiva sobre el trabajo a nuestra familia? Oye, qué interesante, ¿eh? Y lo podemos ahí conectar con el trabajo ministerial o en la iglesia. Interesante. Ahí algún comentario, no lo sé.
cómo estuvo la semana de la escuela sabática también, qué les pareció, qué les enseñó alguna cosa nueva. Doy el espacio y la chance para dialogar. Adelante, estudio. Ahí si alguien quiere, voy a ver los comentarios. Amén, amén y amén. Es casi donde pasamos más el tiempo del día. ¿Sí, alguien? Yo iba a decir que lo que había aprendido, al menos de hoy, fue el hecho de que lo que Dios maldijo fue la tierra, no el trabajo. También, como veníamos hablando, tenemos que trabajar porque eso hace que nuestra mente esté activa y no piense o hagamos cosas indebidas, ¿no? O sea, el hecho de que también Jesús no es que estuvo en un lugar súper donde había gente con mucho dinero y no tenía que hacer nada, no, estuvo en una familia humilde donde aprendió a trabajar, a ser carpintero, a tener su mente ocupada, ¿no? Y lo mismo también nosotros. Como leíamos ayer los versículos, ¿no? De que todo lo que te venga a la mano, hacerlo, ¿no? Y también el hecho de que había otro versículo, que no me acuerdo, creo que era Eclesiastés, ¿no? De que hagamos todo eso, porque cuando nos vayamos, cuando venga el Seol, que es la muerte, no vamos a tener nada para hacer. Entonces creo que es el momento de actuar, es ahora, de trabajar es ahora, ya sea trabajar espiritualmente, trabajar por las almas, trabajar para vivir, básicamente. Entonces creo que si lo tenemos que hacer y tenemos la fuerza, que lo hagamos. Así es. Me hiciste recordar un artículo, es que este autor divide el trabajo en tres etapas o en tres conceptos. Primero, el trabajo vocacional, en el que nosotros estudiamos, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo ministerial en la iglesia y el trabajo familiar. El trabajo familiar. Así como lo divide también el Señor y también el N. de White. Primero nuestras familias, nuestro propio bienestar también y el bienestar de la iglesia. Entonces, ahí hay tres tipos de trabajo que nosotros hacemos en el día a día o nos preocupamos. No sé si tú tienes dos de esos tres, la idea es tener los tres. No sé si tú tienes familia, si tienes planes de casarte y tener familia, amén. Tienes planes de tener 30 hijos a los Fanny, amén. Gran trabajo si te viene, Fanny, gran trabajo. Oraremos harto por ti, la verdad. Pero es una linda labor trabajar por la familia, por la iglesia y en nuestro trabajo vocacional. Y Pablo lo dice, porque si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice de Pablo. Las bendiciones del trabajo, ¿no? Porque el comer es una bendición. Salomón lo dice, comer es una bendición. Y Salomón dice, come pan, bebe vino, alégrate, porque tus obras ante Jehová ya han sido aprobadas. Es una bendición. Entonces, nos frenaremos de esta bendición al no trabajar. Hay personas, la verdad es que yo he visto personas que no les gusta trabajar, personas que eh, pecan de pereza, porque ser perezoso y ser flojo es pecado, y lo digo con todas sus letras, es pecado ante los ojos de Dios, porque Dios no nos creó flojos, sino nos creó activos, con un espíritu de valentía y no de cobardía. Nos creó personas que debemos trabajar y debemos actuar. Salomón dice, ¿no? Que te irá mal si piensas en dormir otro rato más y otro ratito más. Te irá mal si eres perezoso. Al perezoso le irá mal, o al inconsecuente. Y quedará en la pobreza, la verdad. Y bueno, Salomón da varios aspectos en el libro de Proverbios. Proverbios habla mucho del perezoso y habla mucho del justo que trabaja. Salomón, libro de Proverbios, lo vimos en el enredado por su palabra. Me gustó mucho porque ahí en cada capítulo me forcé a los Andy, me levantaba temprano a los Andy ahí para hacer los podcasts, en este caso en Instagram, y uno descubría varias cositas, ¿no? Que el trabajo, Salomón lo conectaba con varios aspectos del trabajo, lo conectaba con el trabajo para con los animales, ahí en Proverbios capítulo 20 parece, con el trabajo de los pobres, con el trabajo para nuestras parejas, o sea, en este caso para
Proverbios 31, el hombre ideal o la mujer virtuosa o el hombre virtuoso. Se da más énfasis a la mujer virtuosa, pero en Proverbios solamente se hace énfasis una sola vez, al hombre virtuoso. Y se conecta y tienen los mismos. Y si nosotros hacemos esos paralelos, Proverbios 31 con Proverbios capítulo 20 o 21, tienen las mismas características, hombre virtuoso con la mujer virtuosa. Siempre se habla de la mujer virtuosa, pero también hay una alusión al hombre virtuoso. Y con la familia, con Dios, con la congregación, con todo, hasta con nuestro vecino, Salomón. Entonces, y ahí nos damos cuenta que el trabajo es siempre, ¿no? Es siempre, es constante. Y bueno, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos dé esa motivación. Si aquí le estoy hablando a alguien que le cuesta trabajar o le cuesta hacer algo en el día a día, la verdad que se va a ahorrar una gran molestia entre sus semejantes, entre su familia y todo eso, entre la iglesia y todo eso. No, que no sea uno de nosotros que nos digan aquella persona es floja y no trabaja ni por su familia, ni trabaja por la obra del Señor. Que ese no sea nuestro caso y que nuestro caso sea todo lo contrario. Esta persona de verdad trabaja, se esfuerza por nosotros, se esfuerza por su familia y se esfuerza por la causa del Señor. Imperfecta y todo, o imperfecto y todo, se esfuerza para trabajar. Como el futbolista, ¿no? El hincha quiere al que más se esfuerza, al que más deja, como yo siempre digo, y que no es un garabato tampoco, el que deja los huevos en la cancha, aquella persona es la más querida, porque lo dejó todo por la camiseta. Asimismo, dejemos todo por la camiseta de Cristo, seamos siervos de Cristo y no siervos de los hombres. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Sergio ahí dice cha, pero es cierto, hay que dejar los huevos por la camiseta de Cristo, hay que dejarlo todo en la obra del Señor y bueno, y la recompensa vendrá, los frutos vendrán. O si no, el que no trabaja, que no coma. O sea, el que no Brian, trabaja, que no tenga fruto. Adelante, adelante, estudio. yo recuerdo que si igual se comentó la lección, creo que Jeremías lo comenta, de que el trabajo es parte de la adoración, que habla de la fiesta, de que dice Dios que vendrán con ofrenda según el fruto de su trabajo. Y así que el Primicia. trabajo también es parte de la adoración que nosotros le Oh, damos al sí, Señor. totalmente, totalmente. Que el trabajo lo entrega a Dios. Entonces, como el trabajo lo entrega a Dios, como el talento del don, entrégaselo a Dios y multiplícaselo a Dios. Entonces, y muéstrale tus frutos a Dios. Estos son mis frutos. Bueno, en Israel los frutos eran del trabajo, de la misma tierra, y le dan las primicias. Obviamente ahora nosotros seguimos dando ofrenda y diezmos, pero también le podemos dar, así como le dan las primicias, nosotros tenemos que darle también todo, nuestra energía, nuestra fuerza a Dios. Bueno, como las primicias tenían que efectuarse en la cruz, por eso nosotros no hacemos lo mismo que el Israel literal. Pero podemos sacar el mismo principio. A través de la adoración, nosotros le podemos decir al Señor, Señor, estos son los frutos del trabajo que yo he hecho. Te doy esta porción que es tuya. Bueno, todo es tuyo, pero tú me pides esto, pero también yo te doy esto, conforme a mi agradecimiento de cuánto me has dado. Entonces, eso es una linda lección, una linda lección. Y tengamos cuidado también, porque hay a veces que Dios nos entrega mucho y a veces le entregamos poco. Es cierto que la ofrenda es personal, la ofrenda uno, si quiere dar el 10% lo da, o el 20 o el 30 y todo eso, tampoco quedarnos pobres, pero Dios ve cuánto le entregamos por nuestro agradecimiento. Tenemos mucho que agradecer, la verdad, y le entregamos poco. En cuanto al dinero también, generalmente el que tiene poco da más y el que tiene mucho da menos. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Entonces, mientras Dios más le entrega, uno se pone más egoísta. Entonces, y como dice Pedro lo dice muy bien, y es un principio de mayordomía, lo dice Pedro. Que no me sobre para no vanagloriarme y que no me falte para no maldecirte, sino vivir
con lo justo, vivir ahí con lo que tú me das para bendecirte al Señor. Entonces, por ahí podemos sacar la misma lección de Pedro, ¿no? Eso pues, oremos, ¿les parece? Inclinemos el rostro para orar, cerremos los ojitos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por esta lección de escuela sabática y bueno, ayúdanos a trabajar como usted corresponde. Ayúdanos a trabajar por amor a las personas, que sea un disfrute del trabajo y no una carga, que sea una bendición y no una maldición. Bendícenos también en el repaso de la escuela sabática el día sábado, para que lo mismo que repasamos esta semana entre el grupo GP, también lo compartamos con las otras personas, que no tengamos miedo, Señor, y bueno, que tú nos bendiga y nos guardes y podamos seguir estudiando sobre el trabajo y la educación. Guárdanos, danos un buen día, confiamos en tus promesas porque empezamos contigo y rogamos, Señor, así mismo como nosotros empezamos contigo, que tú te quedes con nosotros hasta finalizar el día. Tu bendición esté con nosotros y ayúdanos a hacer lo bueno delante de tus ojos y ayúdanos, Señor, a ser temperantes para todo lo que es nuestro trabajo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.